para darle punch a lo que precisamente nos estás exponiendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes de que se acabe su gobierno, es uno de los sueños del presidente, que haya internet para todos en México. Así lo dijo, si recuerdo bien, en Tlaxcala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fundamental que tengamos internet para todos y que dentro del internet tengamos nuestra propia red. Sería la mancuerna ideal y nosotros nos hemos puesto a esa disposición, querido Vicente. Así es, lo vemos y lo escuchamos, Cecilia. Claro que lo tenemos, compañeros, échenme la mano. Bueno, mientras lo ponen, Vicente, quiero también agradecer esta invitación que me haces y también a todo el auditorio que me ha preguntado por el interés de verme contigo. Aquí estoy. Y desde luego enviar un saludo muy importante al gran chat de Sin Censura. Aquí veo a nuestra querida amiga Fabiola Bizarro, que es una de las activistas más importantes. Aquí está Madame Kika. Quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Nayeli Díaz, quien también pues hace una labor muy importante por los mexicanos, mexicanos, por los niños, por las familias en Chicago. Desde aquí un abrazo con mucho cariño para ella y en general pues a todo el auditorio enorme de Sin Censura, sí. Bueno, vamos a ver y escuchar precisamente al presidente, mi querido Dani. Esto lo tenemos que resolver y tiene que haber tecnología, porque dicen es muy difícil, no se puede, ni con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, ni con las antenas, ni con los satélites que se tienen, porque no hay tecnología. Eso es lo que argumentan o pretextan. Tenemos que resolverlo, aunque tengamos que hacer acuerdos con empresas de telecomunicaciones del mundo, aunque se tenga que contratar satélites para alumbrar el territorio y que tengamos comunicación por internet. Ya saben que yo soy un poco perseverante y cuando me propongo algo, lo logro. Este es un desafío. Antes de que termine el gobierno tenemos que tener internet en todo el territorio. ¿Ya escuchaste, Emiliano? Porque ya vamos a empezar a... Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue firme en que haya, antes de que termine su mandato, internet para todos. Y mi querido Daniel, también quiero agradecerte por reaparecer en este espacio que es también tu casa, Sin Censura. Yo tenía la ligera sospecha, emoción de que estabas trabajando en un capítulo más de Guerra Híbrida y precisamente nos das la sorpresa este fin de semana, porque muchas personas me preguntaban, pero ¿cómo es posible que no sepas de Daniel Marmolejo? Les digo, es que me imagino que está encerrado. La gente que tal vez no tenga claro el proceso de armar un documental, pues no tiene idea de las miles de horas de ver y ver videos, entrevistas, editar, poner, quitar, cambiar, transformar, y en ese proceso estabas, y me da mucho gusto que hoy también nos puedas hablar del 5º capítulo de Guerra Híbrida, querido Daniel, además en esta que es tu casa, te decía. Muchas gracias, Vicente. Me siento muy emocionado porque creo que hemos logrado deconstruir un concepto con el cual México estaba siendo dominado desde muchas décadas atrás y que no lográbamos articular como el concepto de guerra híbrida.
Y en ese sentido quiero decirte que desde el año 68, Estados Unidos manipuló a través de la CIA y de su agente en México a personajes de la cúpula política, a quienes los apadrinaba y los convertía prácticamente en agentes. Personajes al servicio de los intereses norteamericanos, que obviamente bajo el influjo de la doctrina Monroe y durante el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se manipulaba a estos personajes promoviendo en ellos varios factores. Primero, el terror al comunismo. Creo que aquí el Partido Comunista no llegaba ni a 1000 afiliados. Y luego también el otro aspecto era, desde luego, influenciar en ellos una especie de combate porque tenían grandes ambiciones presidenciales. Querían ser los sucesores de Gustavo Díaz Ordaz, entre ellos Marcelino García Barragán, Luis Echeverría. Obviamente Marcelino García Barragán, para quien no lo sepa, pues es el abuelo de García Harfuch, este represor del año 68. Y aunque la BBC de Londres diga que no se entiende y no se sabe cuál fue la influencia de la CIA en el año 68 en México, está muy documentado, Vicente, que la CIA mandó incluso 2 esbirros argentinos, obviamente preparados en Estados Unidos, que también estuvieron en Tlatelolco atacando a los estudiantes. Entonces, eran, en el caso de los expresidentes, el criptónimo Litempo, con el cual la CIA los identificaba y los tenía bien controladitos. Es curioso que muchas décadas después, o algunas décadas después, ya no haya sido necesario convertirlos en agentes. Realmente los agentes norteamericanos han operado en México libremente e incluso armados, que es una cuestión que se ha tratado de evitar. Entonces, tanto el Estado Mayor Presidencial, el Ejército, el propio gobierno del Distrito Federal, que así se le llamaba en ese tiempo a la Ciudad de México, estaban en una ambición. Personajes como Alfonso Martínez Domínguez, el secretario de Relaciones Exteriores de México, también era un litempo, es decir, era un agente, por eso permitió que entraran pues estos personajes que eran un grupo paramilitar, represor, que los guantes blancos del Escuadrón Olimpia, al propio edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde también se filmaba el escenario en unas cintas que después desaparecieron, en carretes cinematográficos que después fueron borrados del horizonte. Esta manipulación nosotros ya la debemos entender como la primera acción de guerra híbrida previo a las Olimpiadas de 1968, faltando 10 días. Entonces era necesario conceptualizar y referenciar el origen de la guerra híbrida en México, Vicente. Y el capítulo es un capítulo que tiene muchas cosas fundamentales para la formación de la conciencia política e histórica de nuestro país en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Es por ello que hay elementos que anticipan todos estos fenómenos cuando se ve la figura del expresidente Miguel Alemán Velasco, Valdés, del expresidente Miguel Alemán Valdés, quien además era un personaje también financiado por intereses extranjeros y que se dedicó a depredar en este país y a hacerse monumentos a sí mismos, mismo incluso en la misma explanada principal de Ciudad Universitaria frente a la rectoría. El repudio de los jóvenes del 68 fue creciendo, dinamitaron ese monumento a la corrupción. Este personaje muy vinculado con las televisoras, con Televisa, con Telesistema Mexicano, que volvió a su hijo comentarista, al Junior, y que después se hizo toda una estirpe de depredadores sistemáticos en México, llegó a su límite en la cuarta transformación por un personaje fundamental que es la doctora Raquel Buenrostro. Me pongo de pie ante la doctora Raquel Buenrostro, querido Vicente, porque ella ha logrado impedir que estas castas de depredadores continúen. Pero este capítulo tiene muchos elementos donde también se expone el fenómeno de las farmacéuticas, se expone el fenómeno
de la pérdida de casas, de economía, cuando la gente requiere una atención de tercer nivel, porque desde el año 85, cuando se instituye la Fundación para la Salud, FunSalud, aquí en México, fue lograda a través de recursos públicos. En pleno terremoto de 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid contribuía a la privatización a través de la consolidación de este modelo, en el cual está rodeado de corporaciones como FEMSA, ¿sí? Como Nestlé, bancos, en realidad sujetos que no tendrían, sujetos empresariales, corporaciones que tendrían que estar ajenas a la salud, pero desde entonces fueron estableciendo un modelo, y esto lo expone magistralmente y muy rápidamente el doctor Ondarza, que ha sido el extractivismo. Fíjate a qué nivel llegamos, y se expone en Guerra Híbrida, hacer del enfermo una minería de dinero para las grandes corporaciones dedicadas a administrar la enfermedad y no la salud, y dedicadas a tripular a los gobiernos neoliberales. Guerra Híbrida nos lleva, Vicente, al escrutinio de la historia, nos lleva a reflexionar sobre los modelos económicos implantados, como lo que tenemos prácticamente con el otro modelo extractivista, a través de estos negocios retails, tiendas de conveniencia como los Oxxos, y que me llevó a mí a un debate con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y es muy importante cómo lo reflexiona el economista Ronald Moncayo, porque ese debate, Vicente, es el debate que abre la perspectiva para nuestro país. ¿Qué quiero decir con ello? Recientemente, hace un par de días, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es una fuerte postulante para la sucesión presidencial, dice que se acabó el neoliberalismo. Y yo creo que en el discurso se ha acabado, pero en la práctica el neoliberalismo continúa. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque mientras no sustituyamos los modelos extractivistas de la economía por modelos de economía de desarrollo comunitario, cooperativo, no habremos ganado todavía la batalla al neoliberalismo. El trabajo ejemplar del presidente Andrés Manuel López Obrador de distribuir la riqueza que llega a través del gobierno a todas las personas que tienen necesidades en este país muy diversas y que han sido empobrecidas a lo largo de todo el periodo, desde Miguel Alemán, que venimos viendo toda esta devaluación y toda esta contradicción del uso del poder para intereses particulares, hasta los últimos como el de Peña Nieto. Está muy consolidado este modelo extractivista. Entonces, en el discurso se puede decir que sí, que el modelo neoliberal, porque el gobierno está haciendo prácticamente una distribución de la riqueza que se quedaba en las manos de Videgaray, de Peña Nieto, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y sus secuaces. Pero no se ha logrado, querido Vicente, el modelo sustituto de economía local y regional de prosperidad. Y ese fue mi planteamiento al presidente, en donde además le pido al presidente que ya deje las reuniones con los grandes empresarios de la oligarquía y que se abran las reuniones con los medianos empresarios, porque se lo digo enfáticamente, no contratan outsourcing, sus materias primas son regionales, su preocupación está vinculada con el consumidor local, y porque es necesario ayudar a que haya más prosperidad desarrollando una economía horizontal. Yo ya estoy cansado de ver que Ricardo Salinas Pliego quiera tomarse la fotografía con el presidente y le deba 40,000 millones de pesos al SAT. Y se están cayendo, Vicente, porque justamente ves renuncias de funcionarios del más alto nivel vinculados con empresas offshore en el mundo. ¿Sí? Pero esto ha llegado prácticamente a un momento muy importante. Se está jugando el destino del país, y esto lo reflexiona el maestro Ronald Moncayo de manera definitiva. O sea, esta segunda vuelta de tuerca de la Cuarta Transformación debe de garantizar no solamente los programas sociales, sino la concatenación de las economías, de las microeconomías, para poder desarrollar cadenas productivas de valor, pero no en las manos de Amazon, no en las manos de Zuckerberg, no en las manos de Slim, sino en las manos de Pérez, de López, de García, del pueblo de México. Entonces, este es el debate más importante que hemos dado en la mañanera,
Fue el último debate que yo he podido dar, mi última participación pública, y sabemos las consecuencias de las cuales es innecesario volver a escarbar. Está claro por qué fue la última. Pero yo no me he bajado de la intención ni de la preocupación social, de la preocupación colectiva. Por eso después de eso seguimos construyendo el modelo de redes sociales. Y por eso Guerra Híbrida también apunta a otros factores muy importantes como es la justicia. La justicia, la legalidad y la justicia, Vicente, y ahí nos topamos con un bache enorme, debido a que tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a la pintora Nisa Wall, quien siendo sudafricana y ante un problema familiar se tuvo que enfrentar durante 16 años en México a un sistema corrupto que le impidió recuperar a su hija y tenerla entre sus brazos durante 16 años. Pero qué curiosidad que cuando jalas el hilo de un problema de tipo civil que se pudo haber resuelto si los abogados hubiesen estado del lado de la defendida, ¿sí? Y no hubiese habido ningún problema, te va desencadenando todo esto una fenomenología sumamente compleja que te lleva a Guillermo Álvarez, a Víctor Garcés Rojo, a Alfredo Álvarez Cuevas, a Carlos Cabal Peniche, a Miguel Alemán Magnani, a Interjet, a Cruz Azul. Entonces hay un desencadenamiento que también lo reflexiona el presidente de la República cuando dice que todos estos poderes autónomos, ajenos al poder político, al poder público, tenían controlados a la mayoría de los jueces, de los magistrados, de los ministros de la Corte. Y qué importante es en este capítulo llegar a la persona del doctor Santiago Nieto, quien es una de las personas más queridas y respetadas en este país. Entrevisté, querido Vicente, al abogado, al señor abogado de la patria, el doctor Santiago Nieto. Me emocionó muchísimo entrevistarlo, porque independientemente de haber tenido intercambios en las mañaneras con él y poder comentarle temas que dieron como conclusión resolver un problema enquistado durante más de 3 décadas, que fue además una estafa 6 veces más grande que la estafa maestra, el tema de Cruz Azul, he encontrado a un hombre lleno de virtudes y de trabajo distinguidísimo, que no se va a detener ante la corrupción en este país y que además tendría que estar sustituyendo hoy mismo al fiscal de la Nación. Y así lo digo determinante, Vicente. Yo no vine a ocupar ningún minuto de tu espacio sin decir una sola de las cuestiones que son significativas para la historia actual de nuestro país y cómo la vamos a construir. Santiago Nieto tendría que ser el fiscal de la República y además sería un fiscal que reformaría este organismo donde nada más se dedican a darle pitazos a los delincuentes cuando ya les va a echar el guante la justicia para que se peleen con empresas privadas, algunas israelíes que los encapsulan y que se los llevan con una Interpol que no sirve para naranjas. Para nada sirve Interpol aquí en México. Entonces, hemos aceptado en Guerra Híbrida el reto de llegar hasta la esencia de la problemática en los aparatos de justicia. Y yo, esto ya lo digo a título personal, yo veo aquí la necesaria urgencia de un nuevo fiscal de la Nación. Ya pasaron 3 años, Vicente, y hay 2 factores que están atorados en este momento, y también lo debo de decir. Por un lado, lo que acabo de señalar, que es el Poder Judicial, corrupto. Depredador corrupto, que funciona para salvar a los que siempre, o sea, Magnani, lo dice la pintora Nisa Wall, se peló desde principios de año y apenas la justicia pregunta dónde, absolutamente, él es francés, por si no lo sabían, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el problema de la economía, y aquí voy a enfatizar algo muy importante en las propias palabras, por eso lo señalo y entrecomillo, de Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde él asume que son este grupo empresarial los que tienen que llevar el destino de la economía de nuestro país. Pues por Dios, es anticonstitucional. Nosotros no votamos para que Ricardo Salinas Pliego, para que el Diablo Fernández, para que Zambrano lleven el control de la economía de este país, pero aquí hemos descubierto algo muy importante, Vicente, y yo no me voy a hacer pendejo aquí, ¿sí? Ellos tienen a un personero
en la Secretaría de Economía para poder hacer eso que se le salió decirlo, lo escupió sin querer en ese debate público, ¿sí? Y ese es un grave problema para el país, porque si nosotros queremos y aspiramos a una economía de desarrollo, necesitamos una gente que no responda a los intereses del Grupo de Monterrey, donde además hay que sumar, evidentemente, a Ricardo Salinas Pliego. Un fenómeno también muy bien expuesto, tanto en la historia de la familia Salinas, como de sus propios ires y devenires corruptazos terribles de lo que significan los meros de Monterrey y de lo que significa esa especie de cosa nostra regiomontana, en donde no hay escrúpulos finalmente, sino los intereses más terribles, extractivistas a nivel país, y que bueno, ahí está muy clara la forma en la que ellos han operado. Se robaron la concesión de CNI, pero teníamos a un personaje indolente, frívolo y simplista, como lo fue Vicente Fox, y yo por qué, está más que claro. Luego siguieron con todo el escenario de depredación a través de exenciones fiscales. Luego se disfrazaron, evidentemente, de personajes caritativos con sus fundaciones. Y tristemente, Vicente, triste y lamentablemente, está el tema de Andrés Roemer. Quiero en este momento también destacar la reflexión del gran historiador y periodista Jesús Almerón, quien hace un análisis de una tríada compuesta por Ricardo Salinas Pliego, por Andrés Roemer y por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Mi querido Daniel, fíjate, con todo esto que estás mencionando,